Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino? Ni la malvada reina del cuento de Blancanieves se escapaba a preguntar para tener un buen refuerzo externo y por el miedo al que dirán. Y eso que la mujer no conocía ni las redes sociales, los selfies, ni a ninguna influencer. Y nosotros tampoco nos escapamos de todo esto, pero ¿en qué espejo nos estamos mirando y qué preguntas les estamos haciendo? Si hablamos de autoestima, tenemos que hablar de autoconcepto. Comenzamos. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Bienvenido un viernes más y bienvenidos, Dafne, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Con energía. Eso es. Bienvenido Sergio, que vuelve y repite. Buenas, ¿qué tal? Hoy hablamos de autoconcepto. Vamos a ver qué sale de aquí. Temazo. Que todos los que nos escucháis nos decís, más de autoestima, queremos hablar de autoestima. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de esas patas enormes de la autoestima y de hecho os voy a hacer esta pregunta porque hasta yo me lo he preguntado varias veces y en internet mucha gente se pregunta ¿cuál es la diferencia? Bueno, si existe diferencia entre autoestima y autoconcepto. Vamos a ver si hay aquí encuentran las 7 diferencias. Pues justo la semana pasada fue una sesión con un paciente, ¿sabes? El entender un poco esta diferencia, ya no tanto a nivel conceptual, que es una tontería, sino para saber cómo yo puedo trabajarlo, ¿no? Vale, eso es. Y a mí hay una forma de explicar qué es la autoestima que me parece súper sencilla y como muy estructuradita, ¿no? Como soy yo, que es la que leí en la literatura de Walter Rizzo, que es uno de los autores que es más reconocidos, ¿no? A nivel divulgativo en este tema, y él estructura la autoestima en 4 bloques, donde uno de los 4 es el autoconcepto, ¿vale? Que es esas características que yo concibo sobre mí mismo o sobre mí misma, ¿vale? Pero otro de los aspectos importantes también tiene que ver con la percepción que tengo de mi propio cuerpo, ¿vale? Y ahí, bueno, pues qué juicios o qué creencias tengo y emociones relacionados con esto. Otra parte muy importante de la autoestima también es el autorrefuerzo, que es un grandísimo olvidado en la autoestima. Y es como yo me empiezo a premiar cuando logro, consigo o voy avanzando en el camino hacia las metas o los objetivos que me voy planteando, que no tienen que ser enormes. Pueden ser cosas que me planteo en cada día y que muchas veces me olvido de darme esos caramelitos que vayan reforzando la motivación, ¿no? Y luego, el último tiene que ver con la percepción de autoeficacia, ¿no? El último bloque, y es cuánta confianza tengo en que yo puedo conseguir eso que me he planteado, ¿vale? Así que como vemos, a veces cuando hablamos de autoestima parece que es una sola cosa y que es como creer que valgo, ¿no? Que es lo que muchas veces me comentan, sí. Pero es mucho más que eso. Y tener esta estructura nos permite trabajar diferentes cachitos que a lo mejor pues no es justo la confianza, sino es el autorrefuerzo o es el autoconcepto, ¿no? Y ya metiéndonos más de lleno en el que vamos a tratar hoy, que es el autoconcepto, vamos a ver cómo esto lo podemos desgranar más, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues al final, para mí el autoconcepto responde a una grandísima pregunta, ¿no? Que además me encanta hacerla normalmente entre la primera y la segunda sesión, y es, ¿y yo quién soy? Eso es abrir un buen melón, ¿eh? Eso es un melón, ¿y yo quién soy? Y habitualmente yo suelo recomendar que pongamos aquello que más nos gusta en una columna y aquello que menos nos gusta en una segunda columna. ¿Por qué? Porque en el autoconcepto no solamente voy identificando características que tengo de mí, rasgos, ¿no? de mi carácter, sino que también después se produce otro paso y es el juicio, el valor que hago yo de esa característica. Y ahí es donde habitualmente más trabajo hay. En la identificación también, pero es mucho más profundo en cómo valoramos luego esa característica. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Yo puedo decir, por ejemplo, de mí, que soy una persona simpática, ¿no? Alegre, extrovertida. Pero si luego le pongo el tinte de que a veces a lo mejor puedo parecer superficial, ¿no? Y que a lo mejor, pues mira, claro, como siempre estoy un poco hablando de cosas sobre el lado positivo. Entonces, en ese momento, eso de lo que yo me sentía orgullosa de mí y que me hacía tener emociones positivas, ¿no? Relacionadas, de repente se cae, ¿no? Y ya lo que ocurre, la consecuencia, ya no es solo que yo no me sienta orgullosa, es que no lo muestro. Totalmente. Es que conductualmente lo oculto, no lo ven los demás y en esa interacción social pues tampoco la enriquecemos, ¿no? Así que esos serían como los 2 aspectos fundamentales del autoconcepto, la identificación y el juicio que hago de esas características. Empezamos bien por ahí. Y queríamos hablar de este tema, Sergio, porque
Vivimos en un tiempo en el que muchas veces nos sentimos con el miedo al qué dirán. De hecho, lo hemos querido poner en el título para no olvidarnos. Y ya no es que le pase a poquitas personas, sino que vemos que está muy generalizado. ¿Por qué es tan común que nos suceda todo esto ahora? Realmente es... Dafne lo acaba de poner sobre la mesa, ¿no? Porque en esta construcción... no se me veía. Ay, ahora mejor. Ahora. Sorry. En esta construcción de la identidad, donde el autoconcepto es ese concepto que yo tengo de mí, es muy importante la valoración de ese concepto. O sea, sí. Yo soy así, pero ¿sirve para algo ser así? ¿O es útil? Y claro, ¿cómo estoy haciendo esa valoración? Con el feedback que me dan las otras personas, porque esa construcción de mi identidad también tiene una parte de identidad social. Uh-huh. Entonces, con respecto a lo que tú preguntas, ¿por qué? Pues porque tenemos necesidades, ¿vale? Una necesidad de vincularme con un grupo, de aceptación social, de aprobación social. Estas necesidades Maslow las llamaba afiliación y reconocimiento. Todas las personas tenemos estas necesidades, pero cada persona lo tenemos en un grado. Ahí está justo la respuesta a tu pregunta. A veces el grado no es funcional porque es dependiente. Dependemos de ese vínculo, de esa aceptación, y se nos olvida o dejamos a un lado nuestra esencia, nuestra espontaneidad. Todo el rato me estoy alejando, esta vez. Con la voz que tienes, esa voz tan bonita y te nos alejas del micrófono. Me encanta mirarnos, esa interacción social y feedback. Os estoy mirando y no miro al micro. Nos susurra. Entonces, me he apuntado aquí 3 podcasts de los que ya hablamos hace tiempo, porque he hecho ahí una revisión y digo, madre mía, ¿dónde nos vamos detrás? Ha hecho bien los deberes, muy bien. Detrás. Pero me lo he apuntado porque también en mi autoconcepto está que mi memoria... Característica ahí. Vaya. Entonces, recordar, por ejemplo, el de Culpa con Juan, que era el 98, el de Valores con Eva, que era el 109, o el de Relaciones Tóxicas con Rebeca, allá, que fue el 32. Quizá que son 3 podcasts que están relacionados con esto que estamos hablando y podemos, tú que nos estás escuchando, pues puedes ampliar información. Muy bien que hayas traído los números como para acordarnos. Bueno, nosotros imposible. Después de tantos. Dafne, de las redes sociales hemos hablado. Sí, y creo que vamos a seguir hablando bastante, porque ahí sí que se abrió un buen melón. Siempre que nos lo permitan, lo vamos a hacer. Ahí sí que se abrió un buen melón, porque es verdad que vivimos con ellas en el día a día y muchas personas a muchas horas, ¿no? Compartimos. Sabemos que esto nos está afectando de alguna manera, queremos saber cómo, porque fíjate, yo creo que lo más común, ¿no? Si pusiésemos como un estereotipo es, bueno, pues nos fijamos en aquellas personas que tienen o hacen unos viajazos increíbles o que tienen unas casas, pero ya ha llegado un momento en el que incluso nuestros propios amigos, personas que nosotros conocemos, no nos llegamos a dar cuenta que en frío sabemos que a lo mejor esa foto pues se la han tomado igual que nosotros en un momento en el que nos vemos bien, nos gusta donde estamos y no nos lo hacemos según nos levantamos con nuestro pijama de felpa. Pero aún así hay algo que nos sigue haciendo run run. ¿Por qué? Pues mira, hay muchos estudios, ¿no? Pero yo he rescatado uno que me ha parecido muy interesante, que es cuando hacemos un uso pasivo de las redes sociales. ¿Sabemos la diferencia un poco entre uso pasivo y activo? El uso activo es cuando yo también interactúo, ¿no? Intercambio opinión o cosas, información sobre mí, mientras que el uso pasivo es el ir pasando, ¿no? De imágenes, de contenido, consumiéndolo, ¿no? Scroll. Exacto, eso es. Bueno, pues ha habido una investigación que ha hecho la Universidad de China, que publicó en el año 2017 en su laboratorio de ciberpsicología y comportamiento. Y ellos ha sido muy interesante porque han encontrado que el uso pasivo de las redes sociales afecta de forma directa a la claridad del autoconcepto, ¿vale? La claridad del autoconcepto quiere decir que a veces no sabemos el grado en el cual las creencias que tenemos sobre nosotros mismos están bien definidas, ¿no? Sobre ese quiénes somos del que hablábamos antes. Y a veces incluso son cambiantes, ¿no? No son estables. No tengo una sensación de que yo soy de la misma forma, ¿no? Y tengo ese orgullo a lo largo del tiempo, sino que con este uso pasivo voy entrando en contacto con tanta gente distinta a la cual voy idolatrando, admirando o que me va gustando lo que va compartiendo, que voy cambiando incluso de un momento a otro lo que considero que es bonito o no es bonito, que es correcto o no es correcto, que deseo o no deseo, ¿no? Y eso al final desemboca en una gran sensación de inseguridad,
Es que una de las cosas que más afectan de verdad al bienestar psicológico es el tener cierta armonía, ¿no? Y tranquilidad. Entonces, si yo, imagínate, estoy constantemente con mi móvil y de repente estoy en un proceso en que digo, no me voy a maquillar, naturaleza total, ¿no? Y quiero mostrarme tal cual soy, porque acabo de ver a una persona que ha defendido ese criterio y me veo reflejada en esa característica, ¿no? Y de repente a la media hora veo a alguien que critica como una falta de honestidad, de cuidado, de ir contra el instinto, de no querer pues aceptar que una es mujer, y me convence su discurso y de repente vuelvo a cambiar el juicio. ¿Vemos un poco? Sí, bueno. Eso, si nos autoobservásemos un poco más, es constante en algunas personas. Total. Hay otras que mantienen un poquito más de estabilidad en sus criterios, pero otras que varían un montón. Pues esas son las que más lo sufren. Y si tú que nos escuchas percibes eso en ti, es muy importante que empecemos a generar conciencia, porque eso que creemos que nos puede ayudar a sentirnos mejor, porque si vemos que esa persona se siente mejor, lo que creemos es que nosotros lo mismo, también, efectivamente. Justo lo que nos genera es una duda y una inseguridad constante de quién soy verdaderamente, de quién quiero ser. Total. Sergio, entonces, fíjate, hablando de espejitos, en estos espejitos que nosotros muchas veces nos miramos, hablando de estas redes sociales y de esas personas que emanan esa felicidad y ese bienestar que nosotros también queremos para nosotros, al final, muchas veces, y también sabemos por cómo están programados, que nos acaban mostrando casi siempre lo mismo. Eso es. Y poco a poco, sin darnos cuenta, al final acabamos pues buscando o comprando o imitando un mismo modelo. Entonces nos preguntamos si al final estamos perdiendo un poquito nuestra esencia, esa originalidad, si somos un poquito al final clones los unos de los otros para encontrar eso que nosotros tanto queremos. Sí. De todos modos es importante que reconozcamos que ese feedback, ¿no? Esa información que recibimos social es muy importante y tiene que estar porque vivimos en comunidad. Eso es. Con lo cual tampoco se trata de inhibirla o de apartarla. Pero, por ejemplo, cuando yo acepto mis propios límites, también estoy trabajando mi esencia, ¿vale? Entonces, cuando tú decías la originalidad, que tiene que ver con mi esencia, que dos conceptos tienen mucho que ver. Esto te va a gustar a ti. A ver. Bueno, a ver, en general, pero en particular a ti. La creatividad y la innovación. Oh, claro. ¿Vale? Hay un estudio, en el 2019 se hizo un estudio entre estudiantes en el área de la música y se encontró que había una relación positiva entre autoconcepto musical y creatividad musical. Es decir, qué interesante. Que más número de conceptos, de valoraciones sobre mí con respecto a la música positivas, ¿no? Como me hace que yo también me muestre más creativo. Uy, con lo pues cual, sí que me gusta, porque te sientes más seguro, claro. te permites probar, ¿no? Es muy importante el autoconocimiento. Qué bueno. Eso, saber también eso, mis límites. Por lo tanto, el autoconocimiento es una parte de poder conseguir que mi autoconcepto sea sano, funcional, no dependiente y que yo siga teniendo presente mi esencia. Qué bueno. Oye, me ha gustado mucho. Es que Sergio me conoce muy bien estas cosas. Venga, Dafne, nos vamos a las claves. Venga, la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer para intentar cuidar un poquito esta autoestima que tanto nos gusta cuidarla en estos tiempos que nos ponen tan en un reto constante y el miedo al que dirán para que no esté todo el rato en nuestra cabeza? Bueno, decir que el autoconcepto es un eje central del cambio muchas veces, ¿vale? Y es algo que requiere su tiempo, su mimo y el que dediquemos bastante atención y recursos a irlo trabajando, pues porque a veces hay muchas defensas, ¿no? O no somos conscientes de las cosas que emergen. Así que esto con mimo, ¿vale? Pero dicho esto, vamos a plantear 3 posibles estrategias que si no hay un autoconcepto muy bajito, las podemos poner en marcha, ¿vale? Genial. La primera sería definir ese autoconcepto de la forma más analítica posible y unida a amabilidad, ¿vale? Con esas 2 fortalezas. Me explico. A veces lo que nos pasa con el autoconcepto es que en ese juicio sesgamos un montón y solemos sesgar en negativo, ¿vale? A empequeñecer o a empobrecer características que otros, sin embargo, ven en nosotros como muy positivas. Entonces, a mí a veces lo que me ha funcionado aquí ha sido el utilizar cartas o escritos o un email, bueno, el medio que sea más fácil, para que alguien que sea muy cercano a la persona me la pueda describir. Oye, ante la pregunta ¿quién soy?,
Si yo te dijera quién es Eva, quién es Sergio, ¿qué responderías si yo no le conociese de nada? Bueno, pues ese ejercicio, estoy mezclando clases con ejercicios, no lo puedo evitar, pero es precioso porque te permite ver desde otros ojos tu propio autoconcepto, ¿no? Total. Con más objetividad y habitualmente también con más cariño. Porque como nos quieren, incluso hay veces que salen aspectos de mejora. O mira, hay veces que noto que, y ponen algo que les puede incluso concernir a ellos, ¿no? Pero tienen una visión con un tono más cariñoso, más cuidadoso, ¿no? Que a veces nosotros en ese autoconcepto no tenemos. Así que esa sería una idea en la identificación, Buenísima. ¿vale? En esa parte de identificación. Luego otra es lo que decía Adela en el curso de autoestima, de utilizar la comparación como fuente de De inspiración. inspiración, maravilloso. Que es un concepto que me maravilla, ¿no? El poder no solo en esa comparación empobrecer, ¿no?, aquello que veo que es menor, sino que me sirva para, en aquello que me gustaría tener, planteármelo como una meta y un objetivo donde ponga en marcha ciertas acciones siempre y cuando considere que eso está alineado con mis valores y conecta con mi esencia, no perder nunca mi esencia, ¿vale? Y la tercera, que esta me gusta muchísimo, es la de ser consciente, aceptar y darle valor a tu unicidad. Esto en autoconcepto me parece fundamental, porque todos tenemos una combinación de características, de fortalezas, de rasgos, que nos hacen absolutamente únicos y únicas. Y en eso es en lo que vas a poder destacar en la vida, seguro, porque nadie lo hace como tú, porque disfrutas muchísimo con ello, porque te sientes realmente tú, ¿no? Y es con lo que más feliz encima vas a ser y con lo que más vas a poder contribuir. Entonces, es simplemente a veces conocer esto, el saber que es justo lo contrario a imitar, es justo lo contrario a absorber esas características de otro, es encontrar las mías más extrañas, más propias y decir, aquí en esta me voy a meter y la voy a sacar todo el partido que pueda. Y ahí es donde encontramos a grandes artistas, es donde encontramos a grandes descubridores, a personas que han seguido ese punto esencial que les ha hecho distintos. Que es Así. con lo que contrastan. Es muy Eso bonito. es. Cuando todo el mundo conocemos cuando decimos, "Jue, es que esta persona es auténtica". Eso además que lo emana. Ya ha empezado Dafne a dar claves barra ejercicios. O sea, Perdón, que ya... perdón. No, que va, perdón, por Dios. Cuanto Mejor más, así mejor. hay más. ¿Cuál nos traes tú, Sergio? Pues es un ejercicio muy bonito que tiene que ver con la primera clave de Dafne, con la amabilidad. Aunque sería trabajar mi conciencia desde el perdón. ¿Vale? Es un ejercicio que nuestra compañera Laura realizó para la formación que tenemos de hablar en público. Y la sacó de ahí. Bueno, se trata de imaginar a esa persona, una persona con la que tengamos afecto, que queramos, y va a venir a contarte pues una situación un poco desagradable. Vale. Desagradable o por lo menos cómo se siente esa persona. Vale. En su entorno laboral pues hay otra persona que ha faltado al trabajo por un trastorno de depresión y se ha mofado o se ha burlado. Entonces, claro, te viene esta persona a la que tú quieres pues para contarte cómo se siente, que se siente culpable por haberse puesto en esa situación. El ejercicio sería, ¿cómo le tratas? ¿Qué es lo que le dices con respecto a cómo se siente esa persona? ¿Le tratas de forma dura? ¿O cuál es el tono? ¿Vale? Es ponerme un poco en esa situación. ¿Vale? Una vez que ya he visto esa escena, ahora me pongo con que yo soy esa persona que me he burlado y me he mofado. El ejercicio sería, ¿cómo me estoy hablando? ¿Cómo me critico? ¿Con qué tono me estoy hablando? Hay diferencia, seguro. Muy grande. Seguro que en Yo ya muchos me lo casos estoy hay mucha imaginando. diferencia, ¿no? Entonces, bueno, en este podcast hemos hablado mucho de los autos, autoconocimiento, autoconcepto, autodiálogo. Trabajar el perdón y la amabilidad, pues es importante para asegurar, ¿no? Es también lo que decías, Dafne, antes de la seguridad en mi autoconcepto. Y el amor propio, ¿no? Que la primera persona que me quiera y me cuide sea yo misma. Claro, la persona con la que más duración voy a tener
en la relación. ¿Verdad? Va a ser nuestra relación más larga. Total. Y a ver cómo te divorcias. Por eso es la peor convivencia. Complicado. La que hay que trabajar más. Si no hay roces con uno mismo ni crisis, jolín, menuda relación más maravillosa. Que me llamen a mí, que me lo cuenten, por favor. Ay, madre mía, es que hemos hablado tantas veces de la autoestima y va a salir tantas veces. Yo creo que es maravilloso de estos 4 conceptos de los que nos has empezado a hablar, con los que has abierto el podcast, que de aquí van a salir muchos más melones, Dafne. Seguro. Maravilloso que siempre hablemos de cosas porque ya tenemos otra razón y otra maravillosa excusa para volver otro viernes aquí a compartir el ratito contigo que nos escuchas siempre. Gracias, Dafne. Un placer. Gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Y a ti te toca practicar. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.